Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Hola, hola a todos los despabilados. Bienvenidos a Despabilate. Regresamos una vez más, pero con un tema que muy poco tocamos. Esta vez vamos a hablar sobre el deporte. Un proyecto de ley que busca fortalecer e incentivar la formación de la escuela secundaria a todos los atletas que tienen altos logros. Entonces, primero les presento a mi mesa de trabajo, que esta vez ya no tenemos el poder femenino, sino que nos complementamos con uno masculino. Entonces voy a saludar a Gerson Incapié, que es nuestro máster y esta vez se atrevió a mostrarse, a mostrar su rostro, a contribuir, a hablar en Despabilate. Hola, Gerson. Sí, ¿no? Los fieles a la emisora ya deberían conocer mi carita un poquito por lo menos, pero sí, hoy estoy aquí en Despabilate. Este es un tema deportivo, entonces estoy como medio delegado aquí, aportando un poquito por ese tema y no, muy contento de poder compartir con ustedes. Muy bien, y también a Camila Rentería. Hola a todos los despabilados y qué interesante y qué chévere que hoy en nuestro programa podamos hablar también sobre el deporte, porque Despabilate no solo es leyes y política, sino que también podemos tocar un tema como este que por supuesto también nos compete a todos. O sea, leyes, política y deporte. También saludamos a Alison Pozo, pues que no pudo conectarse con nosotros pues por problemas de internet, y me presento, ¿no? Porque Alison siempre comete ese error, Daniela Monroy, que les está hablando. Entonces, empecemos. Estás escuchando Despabilate. Despabilate. Bueno, entonces primero vamos a dar un poquito un contexto de quiénes son los atletas más reconocidos aquí en Colombia. ¿Cuáles son? Camila, cuéntanos cuáles son. Bueno, pues yo pienso que nuestro país ha destacado mucho a nivel internacional por muchísimos deportistas que nos han empezado a dar ese nombre en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a Katherine Ibargüen, que se ha mantenido casi por una década el salto triple, que es el deporte en el que ella es reconocida, y ha conquistado el mundo prácticamente, ha ganado en Moscú 2003, en Beijing 2015, en Londres 2017, entonces tiene un recorrido bastante amplio. También Edgar Rentería es considerado el niño de oro del béisbol colombiano. Y esto es interesante porque miren que el béisbol es un deporte que de pronto en Colombia no es tan seguido, reconocido. No es tan exacto, pero sí, él ha hecho historia con este deporte. Bueno, Gerson ya va a intervenir. No. Lo que pasa es que los deportes en Colombia están muy distribuidos por regiones. El béisbol aquí no lo conocemos tanto, pero hay liga de hecho profesional de béisbol y está en la costa. En la costa ese pedacito en el que desarrollan todo eso y hay muy poquitos equipos, entonces por eso es que casi no se tiene en cuenta, pero sí, ya puedes continuar. Exacto, eso es muy cierto. Hay como también ese regionalismo con los deportes. Bueno, también está Yuri Alvear, que ella pues es una deportista que también se ha convertido en una gran figura en su deporte, que es el judo. Mariana Pajón, pues conocida como la reina del BMX. Oscar Figueroa, pues que también es un deportista vallecaucano, y así pues tenemos muchísima representación y pues estos atletas que han conquistado el mundo llevando en alto el nombre de Colombia. Sí, son bastantes los atletas, y digamos que esos son los que más se escuchan, ¿no? Porque pues deben de haber otros que también tienen su carrera y llevan muchísimos años dedicándose a esto. Pero yo tengo una pregunta, ¿estos deportistas han estudiado? ¿Qué estudian?
Bueno, ese también es un punto interesante, es algo que creo que Gerson lo comentaba en algún momento cuando estábamos preparando este programa, y es que poco se conoce lo que estudian los deportistas, o sea, es un tema del que prácticamente nadie habla, entonces todo el foco va hacia el deporte como tal, pero no se mira qué más hacen ellos. Miren que, por ejemplo, Mariana Pajón tenía el sueño de estudiar medicina, pero ella dejó de lado este sueño pues, para dedicar netamente al deporte en el que la conocemos, que es el BMX. Miren que tenemos también un dato que Fernando Gaviria terminó solo la secundaria y ahí paró sus estudios para dedicarse únicamente al deporte. Es ciclista. Está, por ejemplo, también el caso de Óscar Figueroa, que mencionábamos hace un momento. Él estudia Administración de Empresas en la Universidad de Santiago de Cali y está ya próximo también a terminar. Creo que, bueno, no sé qué lo tenemos, pero está el caso de Egan Bernal. Él estudiaba Comunicación Social y Periodismo y él se retiró también de la carrera para dedicarse de lleno al deporte. Y yo creo que esto de alguna forma también nos muestra un patrón, y es que para los deportistas es muy complejo llevar su carrera deportiva y a la par realizar pues una carrera dual con una profesión, porque realmente es muy difícil. Total, o sea, es que requiere mucho tiempo. Ser deportista es algo que requiere de tiempo, de esfuerzo y también estudiar. Entonces, digamos que mantener ese equilibrio entre ser deportista y estudiar es muy difícil, pero pues también es importante, ¿no? También es importante que sean atletas, pero también terminen sus estudios. Gerson está que se habla. Gerson, ¿qué piensas No, sobre eso? la gran mayoría de ocasiones pasa así, como ya lo vienen mencionando ustedes, porque es muy difícil. Es que lo que pasa con estos deportistas que son de alto rendimiento, de ciclo olímpico o que están dedicados de lleno a su vida, es que los ciclos de entrenamiento que ellos hacen son diarios, son de 6, 7, 8 horas, ocupan todo el tiempo en eso. Cuando no están haciendo eso, están descansando o alimentándose, porque también es muy importante. Entonces, es muy poco el tiempo que ellos puedan dedicarle a otra actividad así como de tan trabajo arduo como lo puede ser estudiar. De hecho, uno de los deportistas que en un momento paró sus estudios, pero que los reinició ya siendo deportista fue Juergen Martínez. Este boxeador paró sus estudios de secundaria en cierto momento en el que pues él viene de situación de pobreza. Entonces, él paró en ese momento, no terminó la secundaria, ya después de unos años, hasta hace poco, hasta hace unos 3 años, estuvo terminando como tal la secundaria para ser bachiller a la par que conseguía su casa. O sea, ya el deporte le da cierta oportunidad de estabilidad económica para establecerse. Entonces, ahí sí, démosle cabida al estudio porque sabemos que es importante, porque la vida del deportista en alto rendimiento no te va a durar 20, 30 años, si acaso 20, si mucho. Entonces ellos saben eso y empiezan a planear un poquito lo que va a ser el después. Gerson está tocando un tema que es bastante importante. Pues la mayoría de los atletas colombianos se han destacado digamos, por salir adelante de esa situación de pobreza, ¿no? Entonces, es una opción, ¿no? Entonces, yo me destaco como atleta colombiano reconocido y que tiene altos logros para, pues, adquirir después el dinero para poder financiarme una carrera, porque una carrera también, pues, tiene mucho costo y requiere de mucho financiamiento. Entonces, también les quiero comentar que existen deportistas que estudiaron gracias al deporte y que no necesariamente venían de una situación de pobreza. Estamos hablando de Omar Andrés Pinzón, un nadador de estilo de espalda que ha competido en los 4 Juegos Olímpicos y quien estudió becado en la Universidad de Florida. Es decir, que también el deporte es como un medio para adquirir becas que les van a ayudar a estudiar a futuro. Entonces, Camila, ¿qué otros deportistas se han destacado por estudiar gracias a su rendimiento en el deporte? Bueno, uno muy reconocido es Robert Farah. Él aceptó una beca de una universidad de Estados Unidos y allá pues estudió economía. Aquí también quiero destacar algo que me pareció interesante, y es que muchos de los deportistas que han hecho una carrera becados es porque se han ido para Estados Unidos, porque las universidades de allá los han reclutado y les permiten tener a la par esa carrera deportiva y poder estar estudiando al mismo tiempo. Algo que en Colombia de pronto creo que falta apoyo tanto de las universidades como de entidades del Estado que promuevan que realmente los deportistas hagan esto. Está, por ejemplo, el caso de Camila Tapias, es una jugadora de baloncesto y ella en este momento está cursando ya una maestría en una universidad de Washington. Vuelve y juega.
muchos de los que están estudiando, decía ahorita Dani, únicamente lo hacen en Estados Unidos. O sea, en Colombia no es no veo que sea esto como tan recurrente y mucho menos becados. Entonces es como una paradoja porque hay mucho talento deportivo, pero Gerson está que se habla. Hay mucho talento deportivo, pero apoyo para que ellos tengan esa oportunidad de desarrollarse profesionalmente acá. Ya. Es que lo que yo quería mencionar es que la educación en Estados Unidos, la educación superior, más que todo, es muy interesante y tiene un modelo muy bueno para jóvenes promesas y para todas las personas en su otorgamiento de becas. Lo que ellos hacen es que dicen, bueno, estás estudiando aquí, te estás fomentando tu educación así en lo profesional, pero entonces eso no significa que tú no puedas desarrollar en lo deportivo. Entonces, los normales estudiantes universitarios allá pueden escoger si efectivamente también como acá desarrollar un deporte, pero allá el deporte te puede dar una beca, entonces es un incentivo muy grande para poder desarrollarlo. Aquí no es tan así y aún así cuando aquí a veces sucede, las universidades tampoco es que te den un amplio portafolio de deportes ni te exijan como tal tener que cursar algo así. De hecho, eso es algo interesante que hace la Universidad del Valle, que la Universidad del Valle te dice, en un semestre tenés que cursar tanto tiempo de un deporte, tenés que hacerlo. Yo sí. Eso puede sonar muy impositivo en cierto momento, pero a la hora de a la hora de la verdad, eso va a ayudar a que un estudiante universitario o entre a un deporte, conozca algo nuevo que le gusta y pueda desarrollarlo, pueda hacer un prospecto deportivo que muchas veces sucede así, o por lo menos le sirva para divertirse porque el deporte a la final también hace eso y pues como que te libera un poquito la mente de ciertos aspectos. Y eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos y dicen, listo, pues entonces desarrollemos el área profesional y el área deportiva y a la postre, pues si usted hace eso y es muy bueno, pues entonces lo traemos para acá becado y ellos empiezan a desarrollar más que todo en Latinoamérica un proceso de scouting. Entonces se van por países mirando, bueno, usted es muy bueno en este deporte, ¿ya estudió? Ah, que no, pues venga para acá y estudia de una vez. Y eso es algo muy bueno que hacen allá, que deberían empezar a implementar también acá. Exactamente, eso debería empezarse a implementar acá. Mientras Gerson hablaba, yo me imaginaba simplemente las películas gringas que mostraban que realmente se ganaban becas. Exactamente, o sea, yo me lo imaginaba así, que se ganaban becas por deporte y pues situaciones como esas pues no son muy recurrentes aquí en Colombia. Pero ¿será que Colombia no tiene apoyos? ¿Colombia tiene apoyos para los deportistas para que estos empiecen a estudiar? Camila. Mira, que buscaba, por ejemplo, información sobre el Comité Olímpico Colombiano, qué apoyos ofrecen a los deportistas para que ellos estudien. Y encontraba que la mayoría de becas que ellos brindan son sobre todo orientadas hacia los entrenadores, los médicos, los fisioterapeutas o todo ese equipo que está detrás del deportista, pero para los deportistas es muy poco lo que hay. Vi, por ejemplo, una que es un máster de estudios avanzados en administración deportiva y tecnología, y esa era con la Universidad de Suiza, me pareció súper interesante, pero, por ejemplo, para pregrado no hay como ninguna opción. Y hay, por ejemplo, becas de solidaridad, así las ha nombrado el Comité Olímpico Colombiano, pero estas son simplemente para diplomados, pero no como tal para realizar un pregrado u otro tipo de estudio. Es decir que... Ay, Gerson está que se habla. Dale, sin embargo, esto que acaba de decir Camila nos empieza a marcar una pauta, ¿no? Venimos hablando de un modelo estadounidense en el que hay universidades que por mérito propio, que por su propia autonomía deciden otorgar becas, y aquí, pues, uno diría, no, pues se acaban de contradecir porque estamos viendo que también hay becas, no, es que lo que pasa aquí es que son los mismos organismos deportivos los que tratan de fomentar esa educación en los deportistas, ya sea otorgando beca o otorgando un crédito. Entonces no es que le nazca como tal a todo el sector educativo y al sector de educación superior favorecer a los deportistas de cierta manera, sino que de cierta forma han entendido en estos organismos grandes a nivel nacional en el deporte que también hay que fomentar en ese aspecto y pues también han favorecido esa parte, pero no es que aquí tampoco haya el reguero de posibilidades, súper larga la lista de tenemos este poco de becas y tenemos listo así para repartir a dedo, eso no sucede tampoco. Las instituciones educativas les falta un poquito como fomentar el deporte y pues reconocerlo y crear becas. Entonces, por eso hablamos hablamos con el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, y le preguntamos cuál es la situación actual de los deportistas en la educación y él nos contó lo siguiente. Una
uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que desafortunadamente los deportistas, cuando dejan su actividad competitiva, pues quedan mirando a lo lejos y con las manos vacías. Primero porque el deporte en Colombia, excepto los que son deportes profesionales, no le dan a un atleta para vivir toda la vida del deporte. En ese sentido, el único recurso que tiene el atleta para poder tener un proyecto de vida sólido una vez deje su actividad deportiva es lo que nosotros llamamos la carrera dual, o sea, hacer su carrera deportiva y formarse académicamente en una universidad para obtener un título profesional. Bueno, ese fue el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, que nos comentó que, digamos, es muy difícil aquí en Colombia los recursos que le dan o la posibilidad que le dan a los atletas de acceder a una educación por medio de becas, y resalta mucho de que el único proyecto de vida que puede tener un atleta es a futuro, es decir, cuando ya sea reconocido y ya pueda haber como la opción de iniciar sus estudios o retomarlos. Además, Dani, bueno, algo que no incluía ahí dentro de la entrevista, pero él me contaba, es que, por ejemplo, el departamento de Antioquia es uno de los que más colabora con los deportistas para que ellos puedan continuar sus estudios. Entonces, creo que Antioquia se destaca mucho en diferentes aspectos en cuanto al desarrollo, y creo que este no es la excepción. También otro punto interesante que yo creo que deberíamos tocar, y no sé ustedes qué piensan, si realmente solo falta de apoyo o también puede ser falta de interés de los deportistas. Si digamos en cierto momento de pronto ellos ya se confían que tienen una carrera deportiva y entonces por esa razón no buscan la forma de formarse, valga la redundancia, profesionalmente. Sin embargo, el tema con las carreras deportivas es que aquí en Colombia te paga mientras estás ganando. Eso lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, que es netamente deportivo. Sucede que si tú eres un deportista de alto rendimiento, puede que estés incluido en un programa en el que te den una que otra comisión mientras haces el ciclo olímpico, por eso no es muy común. Igualmente no es mucho el dinero que te dan. En el momento en el que ya se empiezan a vislumbrar alguna clase de premios es cuando tú ya ganas una medalla, cuando ya fuiste seleccionado o ya clasificaste, mejor dicho, para los olímpicos. Entonces, el modelo de economía que se lleva a cabo con los deportistas es un modelo bajo el reconocimiento, es un modelo de logros, pago. Entonces, eso no ha permitido que los deportistas puedan desarrollar tampoco una super chequera, ni que puedan hacer los super ahorros de su vida, porque uno necesita hacer gastos día a día, como cualquier otra persona, ellos también lo tienen que hacer, y no significa que ellos tengan un sueldo fijo. Ellos no tienen un sueldo fijo, ellos están a merced de sus logros deportivos, y a veces pues no hay altas y bajas como todo en la vida. Entonces, en esos momentos en el que ellos pueden no estar a tope, no recibiendo ese apoyo económico, pues también se van a vulnerar un poquito, y eso no les va a permitir estudiar, porque sabemos el gasto que implica en nuestro país estudiar, y las universidades públicas, pues su cupo es reducido. Entonces, esa es otra cuestión mucho más difícil. Por lo menos en Estados Unidos la economía es un poquito más alta. Aquí tenemos que sufrir en eso con nuestros deportistas. Muchas veces los vemos diciendo, no hay recursos, no nos apoyan, y es justamente por eso. Total, lo que dice Gerson es una realidad. Yo les tengo aquí un dato sobre la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional brinda un programa de becas que incluye el 100% de la matrícula de pregrado o posgrado para deportistas de alto rendimiento. La Universidad de los Andes también cuenta con becas, una que se titula Beca Quiero Estudiar Deportes, una iniciativa que nació en el 2012 gracias a 3 maratonistas egresados de la universidad que crearon la carrera CENEC, perdón mi inglés, ahí me falló, pero digamos que hay universidades privadas que también ya le están apostando a esto de brindarle becas a los deportistas, entonces eso es un punto a favor, pero por eso se crean proyectos de ley para, como lo hizo el gobierno, pues para fomentarlo más. Esto puede ser un paso para que se reconozca más ese esfuerzo que hacen los atletas cuando pues logran sus altos logros. Pues ese es un punto que yo no estoy casi de acuerdo, pero más adelante lo vamos a tocar, de por qué tienen que ser atletas que tienen altos logros. Pero antes de tocarlo, primero vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Aquí? ¿Ya? ¿Listo? Ok. El cielo Está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. Que lo despabila. No. Vuelve.
El cielo. Está despabilado. ¿Quién lo Despabilará. El despabilador. Que lo despabile. Buen despabilador. No. Buen despabilador. Buen despabilador. Buen despabilador. Será. Bueno, entonces acá la pregunta, antes de ir al proyecto, es si los deportistas deberían de tener más garantías para iniciar los estudios. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿realmente se tiene que invitar a los deportistas a acceder a estas becas? Total, o sea, yo creo que realmente es notorio que hay una falta de apoyo, como lo hemos venido diciendo, y no es esos apoyos que de pronto se proporcionan no están tan orientados hacia la parte académica. Por ejemplo, en Colombia existe el programa Atleta Excelencia, y cuando yo lo encontré pensé que de pronto este programa podría también estar relacionado con algo de la educación, pero simplemente es el apoyo psicosocial, incentivos económicos también según la escala de logros, que era un poco lo que decía ahora Dani también, ¿ya? Y procesos de acompañamiento en todo ese camino para llegar, por ejemplo, a unos olímpicos. Sin embargo, no hay tantas oportunidades o no es tan amplio el abanico para que ellos puedan estudiar. Y brindan en nuestro país también programas en los que ya se entra a apoyar a los exdeportistas, los atletas que ya están retirados y no tienen, digamos, suficientes recursos. Por ejemplo, hay un programa que se llama Glorias al Deporte, pero para que ellos puedan pertenecer a esto, miren los requisitos. Deben haber sido campeones mundiales de un evento reconocido oficialmente o medallista de un campeonato mundial. O sea, ahí no está cualquiera, mejor dicho. Tener mínimo 50 años y que sus ingresos económicos no superen los 4 salarios. Y aquí yo creo que vale la pena hacerse una pregunta y es, ¿por qué ofrecer estos auxilios cuando ven que los deportistas retirados no tienen recursos para sostenerse, en lugar de generar oportunidades cuando ellos aún están en el campo del deporte y que puedan estudiar? Total. Creo que es un poco y también dice tener mínimo 50 años. Bueno, uno siempre puede estudiar, pero pues tener 50 años y ver la posibilidad de estudiar en vez de ver la posibilidad de trabajar, ahí sí está complicado. ¿Qué dice Gerson? Lo que pasa es el enfoque que se le dio a este programa. Este programa como tal va dedicado a esas personas mayores. La situación es que ellos mismos se han dado cuenta de que el modelo que manejamos tiene fallas, tiene problemas. Ellos han visto que no le cubre toda la vida a un deportista. Han visto, se han dado cuenta, los deportistas se han quejado también, eso está en toda parte, muchas veces les hacen hasta notar los medios, de que la situación es muy difícil para ellos y que la carrera deportiva no le asegura toda una vida bien llevada económicamente. Entonces, claro, ellos no negocian el tema de los logros deportivos ni se proponen hacer un super programa que abarque una gran cantidad de deportistas que puedan entrar en el ciclo olímpico, porque los que clasifican a los olímpicos no son muchos, serán 100, 200, los que hacen el ciclo olímpico son más de 1000. Entonces, en vez de ellos ponerse a apoyar, a auxiliar a esta cantidad tan grande, lo que ellos hacen más que todo es apoyar a los grupos pequeños. Por eso es que ellos ponen el requisito de logro deportivo, lo tienes, listo, chuleado. Eso les hace un filtro grandísimo, eso ya te quita casi el 90% de todos los deportistas que podrían entrar a necesitar eso. Después hay otro filtro, que tienes que tener una cantidad máxima de salarios. ¿Qué hace esto? Pues listo, tú puedes que tengas el logro, puedes que hayas logrado la medalla, pero si tú ya puedes mantenerte, si eres autosostenible económicamente, pues tampoco lo necesitas. Entonces a la final terminamos viendo que a ese 10% que tenían de cubrimiento, pues también le bajaron, si acaso, la mitad, porque pues esto todo lo que demuestra es, primero, que no hay dinero, que nunca lo ha habido. Esto va con temas de corrupción que tal vez se nos salen un poquito del programa, pero esto primero demuestra eso, que no hay dinero. Y segundo, que hay unas fallas en el proceso de auxilio económico a los deportistas que no se han curado y que en vez de arreglarlas todo de lleno o de empezar a fabricar estrategias o programas orientados a cubrir en su generalidad a los deportistas, lo que han hecho es cubrirlo por pedacitos, por etapas. Nos llegó una queja de deportistas mayores, pues bueno, saquémosles un programa. Nos llegó una queja de estos deportistas, pues saquémosles este programa. Y eso más allá de darles auxilios, no soluciona toda la situación en general. Ahí entra un poquito mi crítica que estaba comentando anteriormente, de por qué brindar un auxilio simplemente a pues, los deportistas pues, que han logrado grandes cosas y por qué no a los otros. Entonces Gerson toca un tema que es bastante importante, que a veces no se tiene como los recursos económicos, pues
dedicados justamente a los deportistas y a la educación de estos o a auxiliarlos. Entonces, no sé, aquí en Colombia les falta un poquito como pues ir paso a paso de brindarles como más oportunidades a esto, pues porque también son personas que hacen su esfuerzo, son sueños y por decirlo así, a veces también pues en los altos, pues que tienen altos logros, pues son reconocimiento de Colombia, o sea, ellos están en nombre de Colombia, el deportista tal colombiano se ganó tal cosa. Pero entonces ahí entra un poquito mi crítica, pero por eso, pues también hablamos con Diego Fernando Salazar, director de el INDER, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Tuluá, que él hizo más como una invitación a los deportistas a estudiar. Entonces esto fue lo que nos dijo. El de estudio y la academia deben de ir siempre de la mano. En lo posible, no dejar el estudio. Sabemos que hacer deporte de alto rendimiento y al mismo tiempo estudiar es difícil, es complejo. Se los digo por experiencia propia. En algunas ocasiones me tocaba cancelar semestres de la universidad, pero seguía ahí en mi objetivo porque sabía que no podía parar mis estudios porque en algún momento iba a terminar la carrera deportiva, pero entonces lo que continuaba era lo que me había preparado, lo que había estudiado para la vida, y nos enseña mucho. La parte academia me enseña bastante cómo administrar los recursos que en algún momento obtuve como deportista, esas premiaciones que me ganaba en los diferentes eventos y campeonatos. Bueno, este fue Diego Fernando Salazar, director del INDER. Él nos comentaba mucho pues, de lo difícil que es estudiar, pues él es un caso, él nos dijo, él nos representó su caso, pero entonces sí, tan difícil es estudiar para los deportistas, realmente Colombia se está dando un paso para esto, entonces vamos a hablar ahora sí del proyecto de ley. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hablamos a lo colombiano? Claro que sí, Daniel, hablemoslo a lo colombiano. Así como les gusta a ustedes, ¿no? Nos vamos a bailar. Eso, y vamos a bailar. Bueno, es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. A ver, Gerson, yo no te vi bailar. Eso para la pista. Para la pista, bueno, pero más adelante. Bueno, Cami, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto de ley en sí. Bueno, el proyecto de ley busca incentivar la formación profesional y de posgrados de los atletas de altos logros en Colombia. Este proyecto ya pasó a la Cámara de Representantes y es una iniciativa del Partido Liberal, del representante por Caldas, José Luis Correa López, que fue también el ponente del proyecto fue Rodrigo Arturo Rojas. Y básicamente esto lo que busca es generar unas garantías para que los atletas puedan tener condiciones para acceder a la educación superior. Entonces, surge como respuesta a todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, que realmente no hay suficiente apoyo para que los deportistas puedan acceder a la educación superior. Muy bien, entonces este proyecto de ley busca también modificar una ley, artículos de alguna ley, que es la ley 181 de 1995, que más adelante vamos a desglosar. Este proyecto en sí busca pues brindarle incentivar y brindarle información a los atletas, pues formación de tanto de posgrados como pues la parte profesional. Pero yo tengo una pregunta, ¿el proyecto es únicamente para atletas de altos logros? ¿Ustedes qué consideran un atleta de altos logros? O sea, ¿creen que únicamente se debería enfocar en eso? No, es complicado. Bueno, pues un atleta de altos logros en Colombia significa primero un atleta que ya haya estado en un campeonato mundial o que ya haya estado en unos Juegos Olímpicos, pero no solo eso, sino que, o sea, ya esto significa un gasto físico y deportivo muy grande, ¿no? Un talento increíble. Aparte de eso, el deportista tiene que quedar entre los 5 primeros o ganar una medalla en el campeonato o en los Juegos Olímpicos. Esto ya es muy difícil. Las medallas se reparten a 3 deportistas en todo el mundo, entonces hay que ver cómo se acota entonces esa cantidad de deportistas grandes en ese deporte para la obtención de medallas. La vaina de si esto debería ser solo para atletas de altos logros, yo creo que ellos, más allá de que quieran o no hacerlo solo para estos deportistas, yo creo que ellos lo que están haciendo es primero acotar. Primero vamos a
a sectorizar a los deportistas, miremos, bueno, entonces estos que por ahora nos están retribuyendo mucho, pues retribuyámosles a ellos primero. Después están obviamente los deportistas que están un poquito más atrás, que no han podido clasificar el campeonato, o que si lo han hecho no han ganado, o que están muy cerca de hacerlo. Estos deportistas puede que también necesiten apoyo, pero ante la cuestión que ya veníamos hablando de que los recursos, aparte de que son escasos, no solo se reparten en apoyo a deportistas, sino que el ministerio tiene que mirar otros aspectos desde lo deportivo, infraestructura como ejemplo. Entonces, aparte de que no hay dinero, pues ellos tienen que empezar a mirar, bueno, entonces a quién le damos el dinero que sí tenemos para esto. Y pues obviamente no lo pueden repartir a todos. No estoy diciendo que no sea negativo, pues claramente es negativo que no se le pueda dar a todos el mismo beneficio, todos en la cama o todos en el suelo. Pero ante la Eso, despabidicho. Pero ante la negativa del poderío económico que puede tener el ministerio y de la facilidad que le otorga tanto en Plan Nacional de Desarrollo como después con las problemáticas que tiene como tal el ministerio en su gran periodo, pues esto presenta muchos problemas para otorgarle ese beneficio a gran cantidad de deportistas. Ahí falla, está mal, pero pues tiene como su fundamento del por qué sucede así. Estoy de acuerdo con Gerson, pero viéndolo como desde otra perspectiva, yo siento que el proyecto puede ser que se le brinde más beneficios o más accesibilidad a pues, atletas de altos logros, pero en dicho caso hipotético, digamos que el atleta de altos logros no quiere acceder a una educación y un atleta que apenas está iniciando y no tiene esos logros, porque no poder hacerlo y acceder, pues digamos, a este proyecto de ley y a este beneficio que brinda. Entonces yo siento que podría ser un poquito más flexible porque pues es una opinión personal, porque dejarlos, como decía Gerson, no todos en la cama, todos en el suelo, pero la parte económica no brinda para eso, o sea, no hay suficientes recursos para eso, pero brindarles la oportunidad frente, digamos, como una lista, es decir, si ellos no quieren acceder, ¿por qué no brindarles la oportunidad a los otros? Yo creo que de alguna forma esto es como un arma de filo. O sea, ahora Gerson utilizó una palabra que yo creo que es ideal. Es un filtro. O sea, ellos, el colocar esa condición de que debe ser atleta de altos logros es un filtro para que realmente sean pocas, entre comillas, las personas que a la hora del té van a acceder a esos beneficios. Sin embargo, siento que de alguna forma sí es positivo, en el sentido en que, o sea, si nos planteamos que ese proyecto de ley estuviera sustentado de forma general para cualquier deportista, yo creo que en últimas no terminan brindando apoyo a ninguno. Por desgracia, sí. Poco aprieta, por así decirlo. Creo que en ese sentido, viendo que hay pocos recursos económicos, sí es una buena alternativa que se centren solo en un sector específico para que realmente se pueda dar cumplimiento al proyecto, pues si llega a convertirse en ley. Porque si de pronto nos ponemos a ofrecer algo para todos los deportistas y a la hora de la verdad sí podemos cumplirlo, entonces creo que puede ser como un arma de doble filo. Exacto, o sea, puede ser un paso que Colombia está dando en brindarle el apoyo a los deportistas y pues eso es innegable, pensaría yo. Entonces, pero aún pues me sigue sonando un poquito de eso, atletas de altos logros, pues puedo ser revolucionaria y todo, pero pues como dice Camila, lo que se quiere es como impactar en un pequeño grupo y realmente hacer algo, pues porque si impactamos a todos y no hacemos algo, pues ahí sí no haríamos nada realmente. Y sabes también qué pasa, Dani, la situación es que yo sé que muy seguramente ellos ya han dicho, ya se han preguntado dentro de la institución, esto suena feo, o sea, que este programa tenga el condicionante alto logro, sin duda suena feo. Seguramente alguien le dijo al ministro, alguien le dijo al presidente de Coldeportes anteriormente cuando el programa nació, públicamente eso no va a sonar muy bien. Y sí, muy seguramente ellos dijeron, no, es cierto, no va a funcionar muy bien, pero primero, si queremos dar a conocer esto, tenemos que hacerlo con estas personas que mueven gente, que los conoce el país. Que los conoce el país, porque no solamente nos va a dar favorecimiento en el tema público, en el tema social y en el tema de medios, sino que aparte se va a ver que se está haciendo, se va a hacer esa difusión de la información y pues es como un primer paso, diría yo, para la situación. Igualmente esto no soluciona todo el caso. Yo creería que más adelante podemos dar en conclusiones, yo haría en conclusiones una de las que yo creería puede ser una de las soluciones, porque es lo que dije ahorita, esos programitas así sueltos como que son chéveres, como que apoyan, pero a la final no hacen un gran cambio en la situación de los deportistas o en el estructuralismo de cómo viven los deportistas económicamente en el país. Exactamente.
Bueno, pero yo tengo una pregunta. Pues Gerson más o menos nos dio un contexto de quién era un atleta de alto logro, que tiene altos logros, pero también le preguntamos a Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico, cuándo un atleta es de altos logros y quién lo determina. Y esto fue lo que nos dijo. Desde luego que los entes deportivos territoriales tienen todos los elementos para reconocer la calidad de un deportista de altos logros con base en sus políticas locales, y a nivel nacional, pues desde luego un deportista de altos logros es aquel que está en el ciclo olímpico o en las selecciones que representan al país en los distintos eventos internacionales. Bueno, este fue Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico. Él nos comentaba pues a quién se le consideraba un deportista de altos logros. Entonces, prácticamente nos dijo que los entes deportivos tienen todos los elementos para reconocerlos, pero en muchas ocasiones simplemente es que ellos están representando a Colombia internacionalmente o nacionalmente, pues a nivel local también están representando. Entonces, digamos que son esos deportistas que han logrado escalar y ser reconocidos también a nivel público. Lo primero ahí está en decir que evidentemente las diferentes ligas departamentales, las secretarías municipales, pues a ver, hay tantas a nivel nacional que obviamente se le va a hacer tanto difícil a nuestro entrevistado como difícil a nosotros decir, no, pues estos son los ítems en cada una. Nos valemos de lo nacional, ¿no? Nos valemos de las pautas que ya ha mostrado Mindeporte, Coldeportes y pues todos estos entes gubernamentales en el tema deportivo, y pues justamente es eso lo que él decía. Una cosa... Muchos dirán, no, yo tengo un amigo y él es deportista de alto rendimiento. Una cosa es ser deportista de alto rendimiento, que tu vida sea el deporte, que te dediques a eso, que practiques todas las semanas, todos los días, 5, 6, 7 horas. Una cosa es que hagas eso. Eres un deportista de alto rendimiento porque además compites, tienes un club o estás con la liga, compites. Y otra cosa es un deportista de altos logros, porque los logros son muy difíciles. Deportistas de alto rendimiento hay muchos. ¿Cuántos hay por competencia? ¿Cuántos van? ¿Cuántos no clasifican? Entonces, la cuestión de los logros es un ítem, la verdad, muy complejo de tenerlo como para este tipo de cosas de manutención económica, porque todos necesitamos dinero, todos tenemos necesidad económica, pero no todos tuvimos con la suerte o hemos tenido la misma preparación para tener el alto logro. Entonces, se desequilibra un poquito la balanza en ese aspecto. Eso es muy cierto, Gerson, pero entonces por eso vamos a tocar los artículos que quieren ser modificados y que cuenta este proyecto. Entonces primero vamos con el artículo número 2, que modifica el artículo 38 de la ley que les comentaba anteriormente, que es la ley 181 de 1995, el cual quedaría así. Se los voy a leer específicamente. Las instituciones públicas cuyo objeto sea el otorgamiento de créditos educativos desarrollarán programas especiales para el otorgamiento de créditos a deportistas colombianos con reconocimientos previamente avalados por el Ministerio del Deporte en campeonatos nacionales, internacionales o mundiales de carácter oficial en modalidades de oro, plata y bronce. Es decir, Camila, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la diferencia con el artículo que estaba anteriormente? Hola. Hola. Para volver a activar mi micrófono, ¿qué pasa con la virtualidad? Bueno, aquí, digamos, la diferencia a lo que se tenía anteriormente en la ley es que eso también, además de contemplar únicamente la cobertura de la matrícula, tiene en cuenta otros factores como el transporte, la vivienda o la alimentación, pues porque sabemos que estudiar no es simplemente pagar una matrícula y ya, sino que la educación nos implica muchos gastos. Algo importante ahí es que también ahora van a ser avalados por el Ministerio del Deporte y anteriormente eran avalados por Coldeportes. Entonces eso también es la diferencia que había en el artículo 38 pues, de la ley que se quiere modificar. Que ahora sí, Gerson, ¿qué nos querías decir? Más allá de la modificación, este artículo comprende específicamente un escenario e indirectamente otro. Lo que este artículo dice básicamente es que las instituciones públicas, dependiendo de un campeonato nacional, por ejemplo, digamos, Juegos Nacionales, voy a poner el ejemplo totalmente maquetado por mí en este momento, es un ejemplo. La Universidad Nacional de Colombia, que ya Daniela y Camila nos habían dicho que pues tiene también programas de apoyo a los deportistas en beca, exacto.
digamos que la Universidad Nacional de Colombia habla con el Ministerio del Deporte para ser avalado en ese aspecto y le dice, dependiendo de los deportistas que vayan a jugar que vayan a disputar los Juegos Nacionales 2019, digamos que fue el año pasado, el primer deportista ganador de la medalla de oro en cada competición y en cada modalidad va a obtener una beca con la Universidad Nacional para que estudie lo que desee. Eso es lo que prácticamente dice este artículo. Dependiendo de la competición que ellos escojan, regional, departamental o nacional, pues se le pueden otorgar esos créditos o esas becas a los deportistas dependiendo de lo que decida la institución pública o la institución privada, que es menos común que suceda aquí en Colombia, la institución pública que decida, el Ministerio del Deporte que avale. Lo otro que indirectamente se puede sacar a relucir de este artículo es que no necesariamente debería ser la cuestión del campeonato. Bueno, ya hemos hablado de que no necesariamente tendrían que ser muchos ítems en este aspecto, no necesariamente tiene que ser un campeonato, porque la universidad puede otorgar el crédito simplemente a un deportista de alto rendimiento, como en Estados Unidos. Volvemos al caso, que cansón volverá siempre a Estados Unidos, pero es como la madre tierra, la madre patria de toda América. En Estados Unidos sucede así. Ellos van a campeonatos, pero es más lo que van a campeonatos estando en la universidad y desempeñándose para la universidad que lo que hacen antes de. Y aquí lo que este artículo propone directamente es eso, que tendría que ser favorecidos según una competición de diferente grado en cuanto a territorio. Entonces lo que yo digo es, bueno, también que sea por el lado de que si es el deportista de alto rendimiento, no solo de alto logro, también de alto rendimiento, pues la universidad podría favorecerlo simplemente con la beca también, digamos que lo tenga que avalar el Ministerio del Deporte, no hay lío, ese trámite se hace, pero que no tengamos que esperar a la competición nacional que sucede en un ciclo de años, a competencias regionales, competencias municipales para otorgar esos beneficios. Eso se puede hacer más allá de esas competiciones cada tanto límite de tiempo, cada trimestre, cada cuatrimestre, cada semestre, en un mismo año, sin necesidad de recurrir a esos escenarios. Allá nos damos cuenta quiénes son buenos deportivamente, pero educativamente y formativamente no necesitamos eso en realidad para darnos cuenta de que todos lo necesitan también. Ese es otro aspecto también ahí. Gerson toca un aspecto bastante importante que consideraría yo que es importante resaltar, es que las instituciones universitarias pueden ser como un trampolín. Es decir, si se toma en cuenta los deportistas de alto rendimiento, puede ser el trampolín para que ellos puedan obtener pues altos logros a futuro. Entonces también pues este proyecto pues podría pues ser un poquito más flexible o especificar pues personalmente, pensaría yo, en deportistas que apenas pues están construyendo su carrera o que no han podido o que ya llevan mucho tiempo pues haciendo todo el esfuerzo y todo el entrenamiento y pues no han logrado pues tener un logro así de grande. Entonces también siento que eso puede ser un trampolín y pues también con la educación ahí se complementarían bastante bien. Pero para darnos un descansito de esta ley, vámonos a una pausa. ¿Aquí? ¿Ya? ¿Listo? Ok. El cielo Está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. Que lo despabila. No. Vuelve. El cielo Está despabilado. ¿Quién lo Despabilará. El despabilador. Que lo despabile. Buen despabilador. No. Buen despabilador Buen despabilador. Buen despabilador será. Bueno, entonces, estábamos hablando anteriormente del artículo, pues el artículo 2 de este proyecto de ley. Ahora que ya nos dimos el descansito del trabalenguas de Despabilante, vamos a tocar el artículo 3 de este proyecto de ley, el cual quiere modificar el artículo 39 de la ley 181 de 1995. Entonces, Cami, cuéntanos un poquito en qué consistiría el artículo 39 que quedará actualmente según este proyecto de ley si es aprobado. Bueno, este artículo textualmente lo que dice es: las instituciones públicas de educación secundaria y superior exonerarán del pago de todos los derechos de estudio a los deportistas colombianos a quien se refiere el artículo 36 de esta ley. Bueno, aquí para no confundir a la gente vamos a aclarar que el artículo 36 habla de los deportistas colombianos que con la ley 189 de 1995 reciben reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales. Y habla de unos derechos que ellos tienen por eso. Es, por ejemplo, un seguro de vida por invalidez, seguridad social en salud y auxilio funerario. Entonces, ya volviendo al artículo 39, dice aquí que durante el término que ellos se mantengan como titulares por ese reconocimiento deportivo que han obtenido, van a recibir este apoyo siempre y cuando demuestren ingresos propios inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes
o ingresos familiares inferiores a 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Me parece particular que se incluya como los salarios de la familia también, ¿no? No, y no solo eso. Eso me llama. Sí. Otra cuestión en el artículo es que ellos van a poder obtener ese apoyo, pero hasta 2 años después de dicho reconocimiento, y eso lo dice el artículo. El artículo dice hasta 2 años después de dicho reconocimiento, entonces es como que, bueno, en un dado caso que nos vaya muy bien, 2 años después te vamos a seguir apoyando por ese reconocimiento. El deportista dice, bueno, en 2 años tengo 36, y después, no, mijo, gane otra cosa en ese tiempo para poder que lo apoyemos en ese aspecto. Hay que hablar muy crudo, porque así es. El deportista obviamente no le dice eso, pero dentro de sí piensa y en su casa va y dice, durante 2 años no nos va a faltar la comida. Después de esos 2 años, esperemos que tengamos una mejor situación, que todos estemos trabajando o que yo pueda ganar algo más para que sigamos favorecidos en ese aspecto. Muy crudo, pero así es. Y el tema de los salarios, pues es lo que ya veníamos diciendo, el tema de filtros. Aparte de que ya venimos acotando deportistas con altos logros, le ponemos una serie de trabas aquí, pero no trabas en cuanto a otorgarles el dinero, sino trabas en cuanto a estos sí y estos no, para poder acotar lo más posible esa cantidad y ese grupo de personas. Yo no sé qué te va a decir, Daniela. Por Dios, no, es que totalmente. La diferencia aquí con el artículo 39 es que antes el artículo 39 beneficiaba, digamos, a deportistas que tenían ingresos un poquito más bajos, es decir, ingresos entre 2 salarios mínimos legales vigentes a 5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, digamos que ese tope lo subieron y pues también añadieron pues ese rango de 2 años que es después. Entonces, ahí es algo preocupante para los deportistas. Si son deportistas como anteriormente decía Gerson, que tienen el logro y pago. Entonces, durante esos 2 años, si yo no logro otro logro así de reconocimiento mundial, internacional o nacional, no voy a poder pues tener un sustento durante esos 2 años y pues va a ser mucho más difícil poder acceder a una educación. Entonces, digamos, ahí pues estoy como que realmente... El fondo de estas modificaciones, de estos proyectos de ley que modifican estos temas de los deportistas muestra una transición, ¿no? Anteriormente el tema era, pues como ya lo veníamos diciendo, más acotado, más centrado, más filtrado, más poquita gente. A medida que va pasando el tiempo se va viendo que pues ante la situación de que más deportistas hay, porque eso es otra cosa que hay que aclarar, antes del 2000 muy poquitos deportistas representaban a Colombia en unos olímpicos y los que iban no ganaban. A partir del año 2000 para acá con María Isabel Urrutia, pues eso ha crecido muchísimo y hemos tenido los topes más altos en medallas. Entonces, antes era poquita gente para un grupo reducido de altos logros y de personas. Ahorita se muestra esa transición. Bueno, hemos subido en logros, hemos subido en reconocimiento, hemos subido en cantidad de deportistas y de deportistas con alto talento, pues también tenemos que ir subiendo un poquito, de poquito a poco eso. Eso muestra esa transición, pero es una transición desarticulada. ¿Por qué? Porque no es que hayan ideado y planeado subir esto, sino que a medida que va pasando el tiempo se van presentando estas situaciones que les dicen a ellos, bueno, esto va a tocar cambiarlo porque no nos va a seguir funcionando. Total, pero yo siento que entre filtro, pues a quién realmente vamos a beneficiar. Entonces, de tanto filtro que hacemos, realmente vamos a impactar y beneficiar y dar un pasito más a darle ese reconocimiento al deportista. Entonces, es bastante complicado. Además, también este proyecto incluye el artículo 4, el cual dice lo siguiente: las universidades públicas o privadas establecerán mecanismos de estímulo que faciliten el ingreso de los deportistas colombianos con conocimientos deportivos oficiales a sus programas académicos. Es decir, también se les va a brindar como un auxilio o, digamos, gastos propios que pueden tener, pues no solo en la parte de la educación, sino todo lo que desemboca en eso, que es como la vivienda, el transporte y la alimentación. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto? Camila, cuéntame un poquito el artículo 43, ¿cuál es la diferencia con el artículo que había antes en la ley? ¿Realmente se diferencia o mantienen ese mismo artículo? Pues la única diferencia es lo que tú mencionas, Dani. Ellos añaden un parágrafo en el que precisamente colocan como una nota, pero miren que es importante hacer una aclaración. Se dice, en el marco de la autonomía universitaria. Los estímulos a los que se refiere este artículo incluyen los gastos propios de matrícula y gastos asociados como vivienda, transporte y alimentación. Pero esta autonomía universitaria
pues se puede interpretar como que es la universidad en la que está estudiando el deportista el que decide qué apoyo le puede ofrecer y qué apoyo no. O sea, que no se está garantizando que realmente usted entra a estudiar y va a contar con esto y tantos años de sostenimiento, sino que es algo que queda a merced de la universidad a la que ingrese el deportista. No, y otra cuestión, yo creería que para estas cuestiones judiciales, legales, legislativas, tenemos que entender a las universidades como una mini ciudad dentro de las grandes ciudades. Lo que sucede es que efectivamente ellos deben estar muy relacionados, deben tomar parte de lo que es la Constitución, de lo que es la legislación nacional, de lo que se rige, aparte de derechos humanos, que eso ya es internacional. O sea, ellos toman en cuenta todo esto, pero ellos aquí elaboran un libro en el que tienen sus normas, en el que tienen su código de ética, en el que tienen sus políticas, en el que todo esto, las universidades hacen eso, públicas y privadas. Entonces, en este marco de mini ciudad, lo que hace el Ministerio del Deporte es darle pautas para que ellos puedan hacer las cosas adentro. Obviamente, esto apela siempre a la autonomía justamente por eso, porque las universidades en ese marco de mini ciudad del que vengo hablando tienen esa autonomía de todo este pergamino de elementos como las normas y todo eso, motivos de conducta, bueno, todo eso, para desarrollarse adentro. Entonces ellos por eso apelan a ese tema autónomo. Ahorita, lo que hace el ministerio y lo que cambia radicalmente en este artículo es que antes era tan autónomo que les decían, ustedes deciden qué estímulos les dan, y ya ellos verán, ellos les pueden decir, no, nada más les vamos a dar las copias, bueno, listo, muchas gracias, nada más les vamos a dar el almuerzo todos los días, no, pues mi estómago le agradece. Pero más allá de eso, era una cuestión totalmente autónoma. Lo que ha hecho el Ministerio del Deporte es decirle, bueno, usted tiene autonomía para saber cómo hace sus cosas, a quién le otorga y todo eso, pero como mínimo le voy a exigir, le voy a requerir, le voy a pedir comedidamente de que usted en tema de vivienda, en tema de transporte y en tema de alimentación le ayude a esos deportistas. Esto lo que hace es que ya la universidad dice, bueno, pues me toca ayudarle en las tres cosas, hermano, entonces vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos organizamos aquí adentro, pero para favorecer esos tres aspectos que yo diría son los fundamentales en el momento en el que uno está cursando estudios profesionales. Exactamente, Gerson. Yo creo que ahí también es importante decir que esa regulación que quiere tener el gobierno con este proyecto de ley, si se convierte en ley, no solo la van a ver como una obligación, por decirlo así, sino que también se pueden beneficiar de estas. Es decir, si una universidad accede a brindarle esto a un deportista de altos logros, también públicamente esa universidad se va a beneficiar. Es decir, si un deportista reconocido está estudiando en mi institución educativa, eso también va a hablar mucho de la institución educativa y la va a hacer crecer. Entonces, digamos, ahí crecemos mutuamente y pues realmente se les está dando un pequeño paso, diría yo, a lo que es reconocer, digamos, a los deportistas. Y por último, pues vamos a tocar el artículo 5, que es el gobierno nacional podrá establecer como incentivos a estos deportistas, pero no un salario a estos deportistas. Les van a dar esos beneficios, pero no les van a brindar un salario. Y también quieren, pues, en este artículo, las federaciones deportivas deberán de promover mucho más la práctica, pues, hacia la educación hacia la educación superior por medio de estos deportistas. Es decir que, digamos, este artículo va más enfocado en resaltar que es un estímulo que va a hacer el gobierno, no se les va a brindar pues el dinero exactamente, y pues se quiere que las federaciones deportivas también incentiven a los deportistas a que es importante seguir estudiando. Yo lo que quiero decir es que definitivamente en el Congreso y en toda la rama legislativa, que efectivamente son los congresistas Cámara y Senado, tenemos una cantidad de literatos impresionante. No sé si se han dado cuenta en el tema de esto de entender y de escribir el tema de las leyes y los artículos. Aquí vemos un párrafo, para decirlo más exactamente, un párrafo que comprende una serie de palabras ajustadas para que no tengan, o sea, para que sí tengan que aportar, pero para que no tengan que aportar tanto. Entonces, esas trampas que la gente pueda salir a relucirles en una tutela o cosas similares, ellos las han vislumbrado muy bien, son trampas para ellos y ellos las han sabido acomodar. ¿Por qué lo digo? Y se los voy a volver a leer deteniéndome en esos aspectos. Cuando dice que el gobierno nacional va a establecer un régimen de estímulos, un estímulo no es un apoyo continuo, ni prolongado, ni permanente. Un estímulo es algo que se da una vez, yo te inyecto una vez, eso es un estímulo, y ya eso te debe permitir impulsarte.
Esa palabra radica totalmente en cómo funciona el modelo de favorecimiento económico a los Y deportistas. total. Esa palabra Y un estímulo que depende de un logro que debiste haber cometido. Y un estímulo que te voy a dar 2 años después. Esa palabra de estímulo resume completamente cómo funciona el modelo de apoyo económico a los deportistas. Esa sola palabra. Y después vemos, bueno, para atletas de altos logros, los cuales en ningún caso constituirán salario, como que, bueno, yo te doy, pero no te doy tanto, no te creas. Y después de eso vemos un punto seguido magistral que dice también podrá establecer estímulos de educación continua, crédito, bueno, todo esto, vivienda, transporte igualmente, pero dice podrá. O sea, no es una obligación, no es que también tendrá que establecer, sino que también podrá. Eso ya lo define la autonomía de cómo se desarrolla el estímulo. Entonces, el estímulo te inyecto una vez y aparte puedo decir en dónde te inyecto, cuánto te inyecto y para qué te inyecto. Y lo otro es que en el último pedacito dice las federaciones deportivas, ellos así como catedráticos allá en el Congreso, las federaciones deportivas promoverán la práctica deportiva en las instituciones de educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Es culpa mía la situación actual y que no todos los deportistas puedan favorecerse económicamente, pero yo no me voy solo, vienen conmigo las instituciones de educación superior y vienen conmigo los entes y las ligas departamentales del deporte. Entonces, aquí lo que vemos es un compendio de responsabilidades de que yo los apoyo, pero entonces no es culpa mía, sino que ustedes también tienen que dar su granito de arena. Este último párrafo, el artículo 5, está muy bien maquetado para eso, para evitar esas trampitas que uno puede tratar de sacar a flote y muestra radicalmente cómo es el sistema de favorecimiento económico a los deportistas en Colombia, cómo funciona, lo muestra perfectamente. Eso es cierto, Gerson, estoy muy de acuerdo en algunos aspectos que tomaste, pero pues también toca resaltar que ahora pues se le está dando como más ventana a los deportistas y se está buscando otras alternativas para ayudarlos, así sea en lo más mínimo, como comentaba Gerson, pero pues también es un paso que poco a poco vamos a ir dando, pues pasos que antes pues no existían, entonces tampoco hay que darle tanto palo al proyecto, pensaría yo. El proyecto sí obviamente tiene muchas cosas que deben de mejorarse, muchísimas cosas y que deben de ser un poquito más específicas. Entonces pensaría yo, no sé qué dice Camila frente a todo lo que acaba de decir Gerson, qué opina frente a todo lo que hemos hablado durante todo el programa. ¿Realmente este proyecto, si llega a convertirse en ley, a modificar esta ley, va a beneficiarlos o no los va a beneficiar o realmente la situación va a seguir igual? Bueno, yo siento que realmente, o sea, esos estímulos que se están fomentando, pues a la larga son mínimos, porque si nos centramos en mirar todo el filtro que ellos hacen, realmente el sector al que beneficiaría es muy pequeño. Entonces creo que si son como pañitos de agua tibia, son soluciones muy superficiales. No sé, tampoco es que ellos estén ofreciendo como hacer un cambio estructural de la forma en la que apoya a los deportistas, pero sí siento que no soluciona, o sea, todavía le falta demasiado a este proyecto para lograr apoyar o cumplir un poco lo que promete de fomentar la educación superior en deportistas, porque únicamente se está enfocando en un sector muy pequeño y que si analizamos todos los otros factores que ellos están planteando como condiciones, realmente serían muy poquitas las personas que podrían beneficiarse, sin tener en cuenta además cuántos de esos realmente quieren tener una carrera un profesional o un posgrado. Uh-huh. No, y eso es cierto. Si nosotros nos ponemos a mirar, podemos dividir la carrera de los deportistas. O sea, si cogemos 20 años derechos de alto rendimiento de un deportista, podemos decir, bueno, para dividir a este deportista vamos a hacer lo siguiente. Los primeros 5 años se la guerrió solo para ser un deportista de alto rendimiento reconocido, listo. En los siguientes 2 años tuvo un logro y recibió dinero. Siguientes 3 años volvió a guerreársela para tratar de obtener un logro. Entonces ahí le tocó un poquito más con las uñas, pero no pasa nada, bien. Después, otros 3 años con reconocimiento económico porque obtuvo un logro. Si nos ponemos a ver la carrera del deportista, podemos dividirla por fragmentos. ¿Cuándo estuviste apoyado y cuándo no? Total, eso es muy cierto. Pero bueno, yo siento que este proyecto de ley todavía le falta mucho para pues realmente todavía no ha sido aprobado y pues se puede modificar durante el proceso, pero para mí le falta mucho, pero siento que también es un paso que se le da, digamos, a ese camino de que el deportista pueda acceder a una educación. Claro está, deportistas de altos logros y para mí debe ser deportistas de alto rendimiento, deportistas que apenas están comenzando y no han podido acceder a esto. Entonces, yo creo que esto ha sido todo por el programa de hoy. Les agradecemos a todos los despabilados, los invitamos a seguir escuchándonos por Facebook Live y les agradecemos todo a los despabilados por el programa con la medalla y el cartón. ¿Realmente la medalla y el cartón van juntos o no van juntos? Entonces, para el próximo programa los esperamos.
Y les recordamos nuestras redes sociales. Camila, recuérdalas, por favor. Ay, mira, una despavigata. Miren, una despavigata, por favor. Antes de la... Esa gata desea convertirse en la mascota de Despabilate. Antes de las redes, yo quiero dar una mini conclusión de un párrafo, que es la siguiente. Daniela venía hablando de que es un buen proyecto de ley, totalmente. O sea, los objetivos del proyecto de ley siempre están buscando favorecer y pues eso se agradece. El problema de esta situación es que no pueden hacer programas desarticulados. Yo creo que para tratar de hacer algo que cubra a los deportistas, todos, tenga buenos logros o no, es hacer una base, un programa, maquetarse un programa bien grande, bien extenso, en el que tengan por un lado, estos deportistas de alto rendimiento, pues les vamos a dar un apoyo económico más que un apoyo económico debería ser un premio por su alto rendimiento. Por aquí tenemos deportistas que tal vez no han logrado tanto reconocimiento, tanto logro deportivo, pero entonces a estos los vamos a ir acercando con una base, les vamos a ir dando esos estímulos de educación, pero a ellos, o les vamos a dar dando estímulos de vivienda, cosas así, ir acercando a estos deportistas para que puedan cubrirlos a todos. No es como que estos nos presentaron una queja, le sacamos proyecto de ley. Estos sacaron otra queja, proyecto de ley para ellos. Esto tiene que ser un programa, un proyecto muy grande. Pero el deporte tiene que darse la pena hacia futuro. Yo creería que esto tiene que ser, está muy bien, pero tiene que comprender mucho más trabajo y muchos más sectores. No puede ser así tan desarticulado como a veces tratan de hacer y muchos otros proyectos de muchos otros temas. Así es, entonces toca, aparte de buscarle la comba al palo al proyecto, también toca construirlo y pues trabajar sobre pensaría yo. Entonces, Camila, ¿nos puedes recordar, porfa, las redes sociales? Recuerden que nos están escuchando por el Facebook Live y esperamos que nos comenten realmente ustedes qué piensan sobre este proyecto. Bueno, en Instagram nos encuentran como emisora Onda UAO, en Facebook y Twitter nos encuentran como Onda UAO, igual en YouTube. Nos encuentran también en nuestra app UAO Play y en la página web ondauao.co. Muy bien, despabilados, les agradecemos por escucharnos el día de hoy y esto fue todo por el programa de hoy con la medalla y el cartón. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Una producción de ondauao.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondauao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.